de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 11 de marzo del 2021. El tema que vamos a estar hablando hoy son las gestiones de la comunidad internacional para presionar y lograr las reformas electorales en Nicaragua. Nicaragua actualmente se encuentra en un proceso que nos podría dar la oportunidad de un cambio de gobierno que nos permita poner fin al régimen autoritario en el que nos encontramos, a través de unas elecciones libres, observadas y transparentes. Pero para poder obtenerlas, analizando el actual sistema electoral, se requieren reformas que nos garanticen un proceso donde se respete el voto de la ciudadanía nicaragüense, y para lograr estas reformas electorales se requiere la presión nacional e internacional. Estaremos hablando con dos panelistas acerca de las gestiones en el ámbito internacional para presionar y lograr reformas electorales en Nicaragua. Y estaremos hablando de las acciones que actualmente realizan las instituciones del país, de países amigos de la democracia, como de las acciones de grupos de nicaragüenses exiliados en países como Estados Unidos, España, entre otros. Para hablar de este tema hemos invitado a dos panelistas. Tenemos a Santiago Urbina. Él es diplomático, especialista en relaciones internacionales y comunicación política. Él es un profesional de relaciones internacionales y diplomacia con más de 15 años de experiencia en negociaciones internacionales, lobby político y comunicaciones de asuntos públicos, con una red profesional sólida de representantes de alto nivel en gobiernos, empresas, medios de comunicación y sociedad civil. Amplia experiencia en negociación con gobiernos, instituciones europeas, la OMC y organizaciones en el sistema de las Naciones Unidas. Y también es reconocido como un excelente negociador con excelentes habilidades de comunicación y liderazgo en torno a instituciones. También tenemos a Harold Rocha. Él es abogado y docente universitario de Derecho Internacional y del Derecho Mercantil. Es doctor en Derecho y máster en Leyes por la Universidad de Wisconsin-Madison, donde fue Managing Editor del Wisconsin International Law Journal. Fue adjunto en el condado de Milwaukee. Se desempeñó como Faculty Fellow y profesor asociado visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa, con especialidad en Derecho Internacional Público y Privado. En la actualidad, él se dedica casi exclusivamente a la asesoría jurídica gubernamental y el arbitraje, y divide su tiempo entre España y los Estados Unidos. Muchas gracias a ambos por estar acá con nosotros en Contexto. Muchas gracias, María Ángeles. Sí, buenas tardes, María Ángeles. Muchas gracias. No, claro que sí, como hemos conversado, como hemos dicho en la introducción, queremos hablar sobre este tema tan importante en el contexto que nos encontramos, ¿verdad? Estamos en año electoral, hay un proceso electoral que se va a dar en el 2021, pero para poder participar en este proceso electoral hay ciertos pasos previos a esto. Uno de ellos es mayo de 2021, que es la fecha que se estipuló, ¿verdad?, en la OEA, en las Naciones Unidas, para lograr las reformas electorales y que el régimen de Nicaragua proponga, ¿verdad?, o estipule. Pero para lograr estas reformas electorales hay un paso previo, que es la presión, tanto nacional como internacional. Y aquí es donde queremos conversar un poco con ustedes. Y empezando, dándole inicio, ¿verdad?, a este conversatorio, nosotros sabemos que la Organización de Estados Americanos definió el mes de mayo de este año como fecha límite para la ejecución de las reformas electorales en Nicaragua. ¿Cuáles son las conversaciones que se están dando en este momento sobre este tema dentro de los organismos internacionales como la Comisión Europea y la OEA? Bien, dentro de la OEA se da seguimiento a la implementación y al curso de la implementación de la resolución de la Asamblea General a varios niveles. La Secretaría General obviamente es la protagonista, porque es quien ha sido designada y encargada por la Asamblea General para todo proceso de negociación que conlleve a la implementación de esas reformas y de las condiciones habilitantes que permitan efectivamente la celebración de comicios transparentes, justos y sobre todo fiables, y que esa fiabilidad sea corroborada y certificada por los observadores debidamente acreditados, tanto nacionales como internacionales.
Por otro lado, también el Consejo Permanente está activamente dando seguimiento a través de la oficina representante de la Secretaría General en Managua, que está sobre el terreno, como a través de las embajadas de los países miembros del grupo de trabajo que conformó el Consejo Permanente dedicado exclusivamente para Nicaragua. Entonces, a nivel de OEA, no hay día en que no haya incidencia directa y trabajo directo arduo, detallado y concienzudo para asegurarse de que esas reformas se dan y que esas condiciones habilitantes están presentes y que sean en plazo, porque efectivamente sabemos de que tienen que estar ahí para mayo, porque es el plazo mínimo para poder implementarlas antes de la celebración de los comicios el 7 de noviembre. Entonces, por parte de la OEA, la actividad es ardua, es intensa y esperamos que sea fructífera. Yo te voy a hablar un poco por parte de lo que miramos en Europa también y un poco de lo que están viendo los países miembros de la Unión Europea. De la misma forma que hay un seguimiento periódico, constante y minucioso por parte de la Organización de Estados Americanos y los países de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, a través de su representación en Managua y a través de la representación diplomática de sus Estados miembros en Managua, también están haciendo un seguimiento continuo de la situación en Nicaragua, no solamente desde el ámbito eminentemente electoral, aunque sea de gran importancia en este año, pero también un monitoreo constante de la situación de derechos humanos, la situación de derechos civiles y políticos, relaciones económicas, todo lo que implica una relación diplomática, tanto bilateral como entre dos bloques, pues como es el caso de la relación política que existe entre Nicaragua como miembro de América Central y la Unión Europea. A la par de eso, también está habiendo un seguimiento específico por parte de las capitales, tanto en Bruselas como en diferentes países de la Unión Europea. Hay mucho interés en todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, particularmente desde abril del 2018, pero ya venía desde hacía tiempo, vamos a decir, una preocupación por la deriva en aquel momento, antes del 2018, que se avecinaba lo que en ese momento se podía avisorar. De alguna forma, y esto es una práctica común, creo que Harold puede corroborarlo, las organizaciones supranacionales de ámbito regional, como es el caso de la OEA, es la instancia que la comunidad internacional está observando un poco para poder seguir o hacer política internacional. Ellos están esperando un poco que sea la instancia regional la que mire primero qué es lo que está haciendo, porque es la que tiene de alguna forma la atribución de los mandatos de supervisión y revisión en esa zona geográfica del planeta, y lo que hacen en este caso la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Parlamento Europeo y todas las instituciones del sistema europeo es complementar lo que la OEA pueda ya estar trabajando y ayudar en esa gestión. Sí, efectivamente. Y yo creo que hoy en día hay un auge para coordinar acciones de tal forma de que, o sea, si bien efectivamente como el organismo intragubernamental regional es la OEA quien lidera todo lo que tenga que ver con Nicaragua en estos momentos, hay un auge para asegurarse de que las reacciones que dan y los seguimientos que dan otros organismos como el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, el canadiense, el chileno, o sea, etcétera, que todo eso va coordinado con las acciones que está implementando o persiguiendo la Organización de los Estados Americanos. Así que efectivamente, y eso es bastante útil y bastante propicio para Nicaragua hoy por hoy, porque se necesita de esa coordinación, de respuestas coordinadas, consensuadas, que sigan una estrategia única, que promuevan un mensaje único, para que no quepa duda alguna y que haya total claridad en lo que se requiere y en lo que se necesita
para reconducir el proceso y que Nicaragua pueda recuperar la senda democrática. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias, Santiago. Y hablando, ese tema que acaban de tocar, tengo una pregunta que nos enviaron. La voy a hacer un poquito más adelante porque ahorita me gustaría enfocarnos de manera puntual. A Harold me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que serán los nuevos acentos que pondrá la política exterior de Biden de cara a la situación de Nicaragua y su democratización? ¿Será diferente a la de Trump? A ver, yo creo que sí, obviamente porque es un nuevo gobierno con prioridades ligeramente distintas. Entonces, pero yo creo que los cambios que serán apreciables serán sobre todo en tono. Yo creo que en contenido de fondo, la estrategia que se ha diseñado para Nicaragua, que persigue el gobierno de los Estados Unidos, es estrategia que se elabora por adelantado en base a un número de años. Y entonces esa estrategia asegura la continuidad, aunque haya un cambio en el Ejecutivo y cambios en el Poder Legislativo, como suelen suceder cada 2 o cada 4 años, según el caso. Entonces, si bien se pueden esperar que hay cambios notables y apreciables, una vez más, yo creo que serán en tono. Se da la coyuntura de que el tema de democracia y lo que la democracia implica para la convivencia interna de los pueblos es un debate sumamente de actualidad en Estados Unidos también. Entonces, la administración está muy consciente y muy sensible con este tema y quiere ayudar al proceso para que el pueblo nicaragüense una vez más recupere eso también. Entonces, la estrategia, yo creo que puede decirse, hay una parte, que es la parte un poco más externa, que será en los cuales sí se podrán apreciar cambios, pero de fondo, de contenido, no. Y lo vemos en otros contextos también. Se sabe que están dando seguimiento al proceso de conseguir esas reformas y de conseguir esas condiciones habilitantes. Hay informes a diario y hay funcionarios de gobiernos dedicados exclusivamente a dar seguimiento a lo de Nicaragua en el Departamento de Estado y con funcionarios correspondientes en los otros poderes del Estado, específicamente en las 2 cámaras del Congreso. Así que, una vez más, veremos cambios, pero fundamentalmente no. Ahora, se da la coyuntura también de que en Nicaragua tenemos un plazo bastante corto para poder asegurarnos que los comicios van a ser factibles. Y eso se da en momentos en que la administración nueva está en proceso de transición, ¿no? De la anterior a esta. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que si bien eso daría lugar quizá a pensar de que puede haber una brecha ahí que implique que no hay seguimiento, yo creo que sí. Y esperamos de que esa coayuda que ellos han manifestado y que han ofrecido y que han implementado una y otra vez, que eso continúe. Quisiera complementar lo que está mencionando Harold, porque yo creo que hay un elemento fundamental dentro de lo que es la política exterior del nuevo gobierno, de la nueva administración norteamericana, que es el fortalecimiento del multilateralismo. Vis a vis, digamos, la estrategia que tenía la anterior administración de ir un poco más por la libre. Efectivamente, estamos notando, inclusive en el Consejo de Derechos Humanos, estamos viéndolo también en asuntos de cooperación con la Unión Europea, para otros asuntos, no necesariamente Nicaragua, lo estamos viendo en otras crisis políticas que están en este momento desarrollándose en el mundo, una acción común entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América mucho más coordinada. Creo que la brecha que en un momento habían sufrido las relaciones transatlánticas está poco a poco superándose y estamos viendo muchas más acciones conjuntas, que esto en el caso específico de Nicaragua creo que es muy beneficioso,
porque pueden pensar y pueden atender a una crisis como la que tenemos en Nicaragua, que es multisectorial y multidimensional, de una forma más completa, y no desde únicamente visiones de la política internacional. Eso creo que es muy positivo para Nicaragua, para la región de América Central y para el mundo en términos generales. No, bueno, brevemente, y eso en realidad se refleja en el hecho de que hoy por hoy se abandona un poco la retórica esta de que se ve a Nicaragua solamente desde el prisma de la troika, que es un término que utilizó mucho la administración anterior, sobre todo en la campaña electoral. Hoy en día, si bien se sabe perfectamente de que hay paralelos con Cuba y con Venezuela, se aborda Nicaragua como un problema, o sea, no un problema, un fenómeno único, que tiene sus propias circunstancias, sus propias características y que por tanto requiere una respuesta individualizada, que comparte y que tiene términos en común y características en común con los otros dos países, sí, pero que al final de cuentas es un país único y por tanto requiere una respuesta propia. Así es. Muchísimas gracias, Harold. Muchísimas gracias, Santiago. Y si nos trasladamos a Europa, ¿verdad? A la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, ¿se prevén gestiones y acciones para continuar ejerciendo presión a Ortega de aquí al mes de mayo para que cumplan con las reformas electorales propuestas? Eso ha sido lo que públicamente ha expresado la Unión Europea y muchos de sus Estados miembros, y creemos que no vemos que eso va a cambiar en ningún momento. Tenemos que estar conscientes ahora que, y esto vamos a hablarlo con toda claridad, que desde el punto de vista del relato, que es tan importante siempre en la política internacional, la Unión Europea y sus Estados miembros están conscientes, claros, de lo que ocurre en Nicaragua y de lo que viene ocurriendo en Nicaragua ya desde hace algunos años. Y esta óptica, pese a todo lo que el régimen ha intentado hacer o decir, no ha cambiado. Y en este momento en particular, la bola está en la cancha del régimen de Nicaragua. En este momento depende de ellos la solución cívica y pacífica que el pueblo de Nicaragua está demandando. Creo que las organizaciones opositoras, pese a todo el ruido que existe, porque no se ha concretado todavía la deseada unidad de todas las fuerzas opositoras, están trabajando, aunque sea por separado, en estar preparadas para el escenario electoral. Y esto no es porque quieran todos ir a un escenario electoral a cualquier precio. No, esto es sencillamente para estar preparados para el escenario. Y llegado el momento, es decir, mayo de este año, ver qué es lo que puso sobre la mesa el régimen. Ver si existen las condiciones para que esto se dé o si no la hay. Ya en ese momento se tendrá que hacer valoraciones pero muy importantes sobre cuál va a ser la estrategia que se va a continuar. Pero lo que la comunidad internacional ha pedido públicamente a las fuerzas opositoras nicaragüenses es unidad primero y también estar listos, estar preparados para ese escenario electoral. ¿En qué consiste estar preparados para ese escenario electoral? Lo primero ya está sobre la mesa. El consenso sobre reformas electorales de septiembre del año pasado. Creo que el trabajo que hizo el GEPRE, junto con la mayor parte de las fuerzas opositoras nicaragüenses, es la piedra angular sobre la que se tienen que cimentar las reformas que necesita Nicaragua para poder seguir adelante, para poder salir de esta crisis. Esa propuesta de consenso, firmada por casi la totalidad de las fuerzas opositoras nicaragüenses, es lo que en este momento de alguna forma cimenta también, no de alguna forma, es lo que cimenta verdaderamente la misma resolución de la OEA. Y esa resolución de octubre de la OEA es lo que están en este momento apuntalando o tratando de apuntalar la Unión Europea y muchos de los estados de la Unión Europea. Casos particulares, nosotros hemos tenido pronunciamientos sumamente fuertes, diría yo, fortísimos,
por parte del propio Parlamento Europeo, pero también por parte de algunos Estados miembros, como es el caso de España, que más allá de situaciones o de coyunturas típicas, ¿no?, de derechas e izquierdas, lograron consensuar una proposición no de ley que a mí me parece que da muchos elementos al gobierno de España y a la misma Unión Europea sobre lo que se necesita seguir haciendo para que ahora que la bola está en la cancha de Ortega, se pueda llegar a buen puerto con los planteamientos y las demandas que se están haciendo. Muchas gracias, Santiago. Y de no cumplirse los plazos interpuestos por la comunidad internacional para que se den reformas electorales, ¿cuáles consideran ustedes que serían los siguientes pasos de la oposición o de los grupos opositores? ¿Sería momento de desistir de una salida electoral a la crisis? Yo creo que en este momento el que teme más o el que tiene más que perder en ese escenario sería el Estado de Nicaragua. Porque lo que rechazar esta última oportunidad lo aboca a una deslegitimidad, ya no solamente en el ejercicio, como es lo que en este momento se estaría planteando, sino que se deslegitima completamente cualquier tipo de gobierno que pueda emanar de un proceso viciado o de un proceso no reconocible. Y aquí vamos a hacer, aquí es donde el paralelismo con Venezuela se separa. La deslegitimidad de un Estado que no tiene, no sé, reservas petroleras, que no tiene, que subsiste en gran medida por la financiación internacional de las instituciones financieras internacionales, de la cooperación internacional, es muy diferente a la deslegitimidad de un Estado que está sentado básicamente en las reservas de petróleo comprobadas más grandes del planeta. Yo creo que geopolíticamente hablando, el costo es mucho más grande para el que está recibiendo cooperación, al que está recibiendo préstamos a partir de la legitimidad que todavía ostenta ante la comunidad internacional. Entonces, yo creo que cuando se llegue a ese escenario, si esperemos que no se llegue a ese escenario, se tendrán que tomar, digamos, algunas medidas, pero eso creo que es más importante que lo podamos evaluar de una forma concienzuda y participativa también, que la gente pueda definir qué es lo que se necesita hacer en ese momento. Y una vez más, ahí el tema de la unidad es básico, porque de nada sirve que uno o una de las organizaciones de oposición decida tomar un camino diferente en términos de la estrategia, si se da ese escenario, si otra organización decide acompañar al régimen en un proceso electoral sin garantías. Creo que es muy importante terminar de apuntalar el proceso de unidad. Sí, yo creo que este punto es sumamente importante y es un punto de suma preocupación para la comunidad internacional, que entiende perfectamente que cualquier estrategia para presionar o sancionar, y cuando hablo de sanciones me refiero, por ejemplo, a no apoyar solicitudes de crédito, a disminuir cualquier parte de la cooperación internacional que ya ha sido prometida, o sea, todas esas medidas que se puedan adoptar, al final de cuentas hay que tener mucho cuidado que las consecuencias no afecten solamente, o saber que no afectan solamente a las personas que lideran el gobierno o integran el gobierno, ni al Estado en sí. En realidad afectan al pueblo. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eso está recogido explícitamente en el lenguaje de la NICAAC, por ejemplo. Se dice cualquier sanción tiene que tomar en cuenta las repercusiones humanitarias que pueda conllevar. Entonces, está bien, yo creo que es muy importante hacer el ejercicio de pensar qué es lo que ocurrirá si de aquí a mayo no tenemos ninguna seguridad de que las reformas son viables y que las condiciones habilitantes se van a
a dar. Y que por tanto los comicios que se puedan celebrar no van a poder contar con el reconocimiento de la comunidad internacional y del pueblo nicaragüense, sobre todo. Yo creo que ese ejercicio es sumamente importante, pero debe ser importante no para ya dar por descontado de que eso es lo que tenemos que estar trabajando, sino para que nos anime todavía a luchar más y más y más para lograr unificar los esfuerzos internos en Nicaragua para asegurarnos de que el gobierno, en efecto, da seguimiento, implementa y cumple con la resolución de la OEA, de la Asamblea General, que es en realidad la hoja de ruta apoyada por toda la comunidad internacional. Entonces, el ejercicio está muy bien, pero hay que tener en cuenta que es o que debe ser como incentivo para lograr esa unidad. Y hablando de ese tema, reforzándolo un poco o yendo más a hondo sobre él, ¿cuáles creen ustedes que son las acciones que la comunidad nicaragüense organizada en el exterior está haciendo para poder mantener esta presión que se requiere de cara a las reformas electorales de Nicaragua? Bueno, yo puedo dar fe porque lo he visto, que la actividad frenética, comprometida y decidida de la diáspora ha sido fundamental en todo este proceso. Y eso continúa. Si bien hoy en día se orienta en otros aspectos que son un poco más políticos y de organización, por la coyuntura actual, se mantiene activo ese énfasis en cosas como, por ejemplo, la crisis de derechos humanos, porque se dice, no hay que olvidar que detrás de todo esto hay una profunda crisis de derechos humanos que no se ha resuelto y que más bien va aumentando y agravándose. Y luego también en el hecho de que en transmitir el mensaje para las autoridades de que el asunto en Nicaragua tiene repercusiones geopolíticas que amenazan la estabilidad de la región, por lo menos de los países vecinos. Y eso concuerda con mensajes que nos llegan también de otras diásporas que están trabajando hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, apoyando la propuesta de un plan de prosperidad para los países del Triángulo Norte. La diáspora insiste una y otra vez de que sería idóneo que Nicaragua pueda sumarse a ese plan, porque los problemas estructurales de los tres países del Triángulo Norte son iguales en Nicaragua. Falta de institucionalidad consolidada, falta de un Estado de Derecho bien sólido y establecido, y otros problemas que conllevan si bien a una migración que en el caso de los tres países del Triángulo Norte es muchísimo mayor que la nuestra. Se sabe que si en Nicaragua de aquí a noviembre no hemos logrado un cambio de rumbo, probablemente habrá olas migratorias de parte de Nicaragua. Entonces, todo eso es algo que la diáspora insiste y con eso se logra proveer un contexto más amplio, de tal forma que se vea que la estrategia que vayan a adoptar los representantes hacia Nicaragua tenga como prioridad el proceso electoral y la coyuntura de este año, porque eso es primordial e incuestionable, pero que vaya también tomando en cuenta estrategias más allá de noviembre, porque es importante. Yo añadiría en esto, que yo creo que lo mencionó Harold, pero yo lo ampliaría un poco más, que yo creo que las organizaciones de diáspora y exilio de nicaragüenses han dado un ejemplo muy grande a la mayor parte de la clase política nacional inclusive las organizaciones a nivel interno. Primero, en la parte de organización, en la parte de cohesión y en la parte de estructuras que trascendieran, digamos, un poco esa dinámica autoconvocada del comienzo, ¿no? Que esa dinámica autoconvocada lo que hizo fue esencialmente tirar a toda la gente, tanto dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua, a las calles. Y lo que ha hecho la diáspora y el exilio, y en esto incluyo también a la solidaridad, ¿no? O sea, personas no nicaragüenses que están apoyando también la causa de Nicaragua,
a organizarse de mejor forma, a tejer redes de trabajo, porque no es lo mismo estar hablando con 70 organizaciones una por una y estar hablando con redes de organizaciones que ya están trabajando, ya están cooperando, que están hablando en el mismo lenguaje, que están llevando los mismos temas, que cuando hay coyuntura de emergencia nacional, como ha sido el caso de los huracanes, o cuando ha habido situaciones lamentables con personas que sufren cárcel o que han tenido situaciones como la del COVID con la salud, han hecho piña y han hecho un trabajo no solamente para recaudar fondos, sino también para mantener el tema de Nicaragua en palestra, porque ya ha pasado mucho tiempo y en el mundo están ocurriendo muchas cosas. Creo que esa organización, esa profesionalización, te podría decir yo, de la labor de incidencia de la diáspora, el exilio y la solidaridad, ha sido ejemplar. Y lo han hecho en medio de diferencias grandes, ideológicas, sociales, culturales. Lo han hecho en medio también de una coyuntura muy complicada para todo el planeta, como ha sido la pandemia, con situaciones económicas muy comprometidas. Y también hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es el renacer, es que está, creo yo, en el ADN de Abril, de algunas de las reivindicaciones que habían estado un poco adormecidas, particularmente en la diáspora, y es la participación. Ya no solamente estamos hablando del voto en el exterior, según las estimaciones que se tienen en este momento, son alrededor de 770,000 personas las que podrían estar habilitadas para votar fuera de Nicaragua. Si la ley electoral se cumpliera al pie de la letra. Y esas reivindicaciones, el hecho de que la comunidad nicaragüense en el exterior esté más cohesionada, esté trabajando junta, está permitiendo también eso. Y yo creo que mucho también tiene que ver que algunas de las diásporas más grandes o los grupos de exiliados más grandes se encuentran en países democráticos, y convivir con la democracia, experimentar la democracia, vivirla, da muchas herramientas, más cuando en Nicaragua no hemos tenido, puedo decir es que nunca una democracia perfecta. A lo máximo que hemos llegado ha sido a una democracia imperfecta. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Harold. Y trasladándonos a Nicaragua, ¿qué esperan ustedes de las fuerzas opositoras a lo interno de Nicaragua para que las acciones de presión política por reformas electorales en el mes de mayo logren su efecto? Unidad. Exactamente, exactamente. Unidad en la acción, unidad en el mensaje, ¿no? Y pensar que, una vez más, sin esa unidad, a cualquier esfuerzo que se diluye, ¿no? No tiene la misma intensidad ni la misma eficacia. Así que es un mensaje sumamente simple, pero fundamental. Aquí te lo puedo decir, hay gente valiosísima que está trabajando en la parte internacional. Hay gente que tiene muchas ganas de que esto se dé en todas las organizaciones políticas. Hablo de Coalición Nacional, hablo de Alianza Ciudadana, hablo de UNAP, hablo inclusive del mismo PLC, hablo del Movimiento Campesino, hablo de todas las organizaciones que están en Nicaragua. Hay gente con muy buena voluntad. Los escollos, cuando los analizás así, los pones uno a la par del otro, por muy grandes que parezcan, son menos grandes de lo que se hacen sentir de vez en cuando. Yo soy un optimista irremediable, ¿verdad? Y yo sé que Harold también lo es. Bien, también. Entonces, esperamos en todo momento, confiamos también, y en mi caso pues particular también le pido a Dios que esa iluminación llegue. Y tenemos precedente con eso, una vez más. O sea, lo de 89 y 90, ese cambio fue factible precisamente porque se depusieron diferencias y se buscó unificar
esa acción y eso es lo que lo logró en ese entonces y podemos lograrlo nuevamente. Yo tengo confianza de que puede ser. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias, Santiago. Y me gustaría finalizar con un mensaje y recomendaciones que ustedes le den a las fuerzas internas de Nicaragua. Aquí va en lo mismo siempre. Trabajemos en concreto por la unidad. Depongamos en algún momento alguna de las catervas que tenemos de repente ideológicas, porque si algo se ha posicionado en el relato internacional, que el tema de Nicaragua no es de derechas y no es de izquierdas en ningún momento. El tema de Nicaragua es de derechos humanos, es de derechos civiles y políticos, es de justicia. Y necesitamos trabajar juntitos para lograr que estos cambios se den. Yo creo que también tiene que venir un poco de motus propio, poder tender puentes en todo momento con todas las personas que deseen estar colaborando y participando, opinando también. Es importante escuchar todo lo que la gente necesita decir. Yo creo que abril nos demostró que el pueblo nicaragüense, ya no estamos hablando únicamente del régimen orteguista, estamos hablando de un sistema, de un modelo. No quieren seguir con eso, no quieren tampoco un recalentado de ese sistema. Yo creo que el pueblo nicaragüense va a ser mucho más fiscalizador de ahora en adelante. Y mi mensaje es, hablemos, practiquemos. Esto se puede sacar adelante. Sí, y yo refrendo totalmente ese mensaje y agregaría además que probablemente tenemos muchísimo más en común y las bases estructurales de esa unidad ya están en pie porque sabemos exactamente que necesitamos cambiar, sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ahora yo creo, y eso allana el camino, es muchísimo más fácil ya porque sabemos que eso ya está. Lo que nos toca ahora es buscar cómo llevarlo a buen puerto, cómo asegurarnos de que de aquí a mayo esa unidad existe y que sea sólida y férrea para poder presionar a lo interno y lograr que el gobierno haga las concesiones necesarias para las reformas y las condiciones y que nos permita llegar al cambio que tanto ansiamos. Así que yo creo que ya tenemos la estructura, es hora de implementar y conseguir ese último trecho para conseguir la victoria. Pero es factible, es viable. Muchas gracias, Santiago Urbina, Harold Rocha, por estar acá en Contexto. Y agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando. Y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias.